Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo episodio del podcast Los Cinecluberos, un podcast donde usualmente Luis Enrique Jiménez y su servidor Emilio Méndez discutimos pues cada 15 días algún estreno, ya sea en cartelera, en servicios de streaming o de vez en cuando películas de temporada, pero bueno, me adelanto que en esta ocasión vamos a discutir dos estrenos. O sea, hace que de nuevo va a ser una función doble, que la verdad quedan muy chidas. Y pues ya nada más para terminar esta presentación, comentarles que hoy nos vuelve a acompañar por otra ocasión Carlos Charles Miranda. Gracias. Y pues nada, Luis, que pues si nos puedes comentar cuáles vamos a estar comentando. Pues esta semana nos tocó hablar de primero uno de los estrenos más polémicos del año, ya entraremos en eso. Se trata de Blonde, de Andrew Dominic, que pues llegó a Netflix hace un par de semanas. Y otro, la otra película que vamos a hablar es un estreno que fue un poquito más, digamos, como pasó por debajo del radar, pero aún así, pues tuvo cierto reconocimiento. Y es Bodies, Bodies, Bodies de... Se me fue el nombre de la directora, ahorita lo busco. Pero bueno, es una película de A24. Entonces ya tan solo por eso tenía como algo de ruido detrás. Alina Rein, supongo que es. Y pues bueno, esas son las dos películas que vamos a estar hablando hoy. Vamos a empezar por Blonde. Entonces, pues ya se la saben. Eh, Charles va a dar primero su opinión. Que el invitado va primero. Pero bueno, también gracias por invitarme de nuevo aquí en este podcast desde Iztapalapa para el mundo, ¿no? Pero por ser función doble. Creo que ya me faltaba ahí venir a una función doble. Y pues, bueno, sobre Blonde, pues creo que voy a ser muy corto. O sea, creo que en cuestión de términos de producción, me gustaron mucho todo lo que es fotografía, este, diseño de producción, todo eso me maravilló, pero la verdad mi experiencia fue un mal viaje, fue un mal viaje viendo la película. La duración también tiene que ver, pero pues sí, creo que ya hablaremos pues más a detalle, pero es eso, un mal viaje con buenos términos de producción. Si gustan, sigo yo, pues chale, ahora sí que aquí sí estoy bastante conflictuado. Porque personalmente así ya diciéndolo muy directamente, creo que esta es una película fallida. Y de hecho íntegramente es fallida. O sea, aunque creo que estilísticamente puede ser medianamente interesante, la verdad yo creo que no, ni siquiera esa aparato tiene suficiente fuerza para sostener la película, que creo que su mayor defecto para mí es que no sé hacia dónde apuntar y entonces como que dispara así balas de escopeta así como de pam, vamos a contar viñetas a más no poder y vamos a meter no sé cuántos formatos y no sé qué tanto y o sea, o sea siento que no logra acoplarse bien y aquí sí quisiera hacer como un disclaimer, que es que, o sea, si yo quisiera, yo podría jugarle de abogado del diablo a esta película. O sea, si nos pusiéramos a hacer ese ejercicio de unos hablen a favor y otros en contra, yo podría hablar a favor si quisiera. Pero, o sea, pues sí aclaro que ese no va a ser el caso. De entrada, porque cuando yo hablo bien de una película es porque de verdad creo que tiene virtudes. Y cuando hablo mal de ella es porque de verdad veo que tiene defectos. Y aquí me brincan más los defectos, ¿no? Y sí digo que podría hablar bien porque, o sea, creo que esta es una película que arriesga. Y la verdad yo tengo cierto cariño por las películas que arriesgan. Pero en este caso, o sea, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí transgredir por transgredir, a fin de cuentas, es un ejercicio vacuo. Asimismo que hacer una película de puro concepto, yo siento que no puedes hacer una película de puro concepto. O sea, sí tiene que haber un sustento detrás y sí tienes que por lo menos buscar crear escenas entrañables, ¿no? Y cuando digo entrañables no es necesariamente en un sentido bonito, o sea, en un sentido transgresor también tienes que hacer que tu transgresión sea memorable, ¿no? Entonces, mi caso con Blonde siento que falla.
Ahorita voy a hablar un poco más de Andrew Dominic. Creo que esta es su peor película, siendo que él es un cineasta que de hecho, o sea, esta película es consistente con lo que él ha hecho, pero aquí sí siento que aquí sí está muy disperso lo que él buscaba hacer, que es esta biografía de Marilyn Monroe, ficticia, adaptación del libro de Joyce Carol Oates. Pero sí, creo que es fallida y sí siento, esto no me importa tanto, pero pues, en algún momento iba a salir este comentario, ¿no? Pero también creo que es una película que cae en lo que critica, que es la explotación de la figura de Marilyn Monroe. E insisto, a mí no me importaría eso si como que la película estuviera lograda en otros aspectos, pero, o sea, sí, creo que es tan dispersa y no concientiza tanto el objetivo que quiere lograr que, pues, de pronto hasta así dices, o sea, si tu mensaje, que también quiero hablar de eso más adelante porque si no voy a hacer muy largo mi opinión, pero o sea, los mensajes que quiere tocar, o sea, creo que sí son plausibles y creo que yo puedo empatizar con ellos, pero aquí sí están tocadas de manera muy poco brillante, la verdad. Entonces, o sea, si la película de repente te habla como de la explotación que sufría Marilyn Monroe en su época y sí es así como de, bueno, pues lamentablemente sigue siendo explotada incluso muerta porque pues existen este tipo de películas, entonces pues no sé, la verdad sí me siento triste. A mí no me gusta hablar mal de las películas, pero cuando lo llego a hacer más por una película que yo tenía expectativas, pues sí me pone triste. Y pues cierro mi comentario así. Es una película francamente fallida, a mi parecer. Pues qué bueno que estamos como más o menos en la misma sintonía. Eh, pues sí, como había dicho al principio, ya es una película que viene con mucha polémica detrás, ¿no? Y más que nada, creo que como semanas antes del estreno, sí se puso muy, muy fuerte la discusión en redes sociales. A mí no me gusta llegar a ver la película como ya con todo eso en mente. O sea, yo creo que una vez que empieza la película, todo eso tiene que quedar atrás y hay que verla pues por sí misma, ¿no? No me gusta entrar con esos prejuicios. Y, y lo curioso es que sí, o sea, de cosas que leí, pues sí, varias dije como de, ah, sí, es cierto, eso está aquí. Otras sí dije como de, no sé de qué hablan ahí. Y otras de plano que sí dije, oh, de esto ni siquiera nadie ha hablado como tal. Creo que a mí justamente lo que me disgusta de la película es que se vuelve lo que critica. Y para mí ese es de los peores males que puede sufrir una película. Porque, pues sí, ¿no? O sea, si tienes un propósito y haces todo lo contrario, pues eh, fue inútil tu esfuerzo, la verdad. Entonces creo que a mí eso es en sí lo que más me disgusta de Blonde. Eh, no sé si no me importaría si estuviera como otras virtudes. O sea, creo que en este apartado de lo visual y eso, sí tengo que aceptar que una que otra escena sí tuvo ese efecto de surrealista que le quería dar como medio de pesadilla. Creo que lo logra de vez en cuando, me gusta. Pero sí, no creo que sea una película que para mí valga mucho la pena como eh, no sé, eso no vale mucho la pena, ¿no? Pero creo que hasta eso sí da para discutirla. Y iba a decir algo más, pero se me fue, entonces te paso la palabra, Charles. Vale, gracias. Pues mira, no quería como sacar conclusiones de sus opiniones, pero creo que ya hay un historial en el que cuando una película es polémica alrededor de explotación o se la acusa de exceso de mirada masculina o temáticas sociales, a Ajá. veces Emilio juega de abogado del diablo o pues sí ve virtud en estas películas, llámese Nuevo Orden, llámese Don't Look Up, llámese The Searchers, llámese Benedetta, pero también quería traer a Benedetta porque, bueno, a mí me gusta bastante, pero Es algo de lo que buena. quería hablar, bueno, ya sé que a ti no, pero algo de lo que quería hablar es bueno, aparte de, no sé si tú quieras hablar de el male gaze con Un Blonde, pero por poquito. ejemplo, quiero comparar, o bueno, no sé si comparar, pero tomar de referente a Benedetta y Spencer, que Spencer fue otra película con la que compararon Ujú. Blonde, por esta reconstrucción emocional de estas atmósferas de lo que fue pues la vida de una figura pública.
Pero, por ejemplo, con Benedetta, y eso es de lo que quiero hablar, también con Blonde, cómo lo ven, la delimitación de lo ficticio. Porque creo que en Benedetta le juega a favor, porque al final de la película, el espectador puede tomar su interpretación, Ujú. porque juega con que, pues, Benedetta fue la novia de Jesucristo y que tenía estas visiones, pero como que siento que la película no es tan firme con, fueron, sí fue real todo lo que pasó, o si mintió verdaderamente. Entonces Ujú. creo que esa delimitación de lo ficticio es para que al final el espectador pueda formar su interpretación. Pero aquí en Blood no sé cuáles fueron reales y cuáles fueron ficticias. Aunque bueno, también habría que decirlo, no me acuerdo si ya lo mencionamos, pero está basada en una novela, Ah, sí, que a su vez es sí lo ficción, pero mencionó que es Emilio. una reconstrucción de, pues no sé si decir rumores, pero sí es ficción. O sea, es la ficción dentro de la ficción de una vida real. Entonces, como que no sabemos Ándale. dónde estamos bien parados. Aquí a lo mejor lo que decían, quienes van a poder diferenciar son los expertos en la vida de Marilyn. Y luego también esto que mencionan de la relación de aspectos y todo lo que tiene que ver para el uso de ciertas atmósferas, el blanco y negro para los momentos pesados, el color para los momentos de felicidad en su vida. Pero no sé, o sea, creo que llega un momento en el que estoy, no sé si les pasó, pero creo que yo estoy seguro de que olvidé ciertas secuencias de la película porque siempre está siendo reiterativa. Entonces, no creo que el blanco y negro o la relación de aspectos sea como lo suficientemente efectiva como para alejarnos de esa realidad a través de estas atmósferas de pesadilla. No sé, o sea, ahorita el único ejemplo que se me viene a la mente de películas filmadas en blanco y negro para separarnos de algún evento es Polytechnique de Villeneuve. Incluso hay ciertas pues secuencias donde estamos dentro de la psicología del tirador, ¿no? Pero sí hay una separación más clara. Ahora bien, eso era lo que quería preguntarles. ¿Cómo ven esta delimitación de lo ficticio dentro de la película? Pues es que justo esa pregunta que tú haces, Charles, es ahí donde más me falla la película. Creo que si estuviera bien delimitado, yo ahí sí podría decir, ah, ok, o sea, claramente está agarrando estos aspectos de la vida de Marilyn y está agregando estos que digo, creo que a simple vista sí se puede decir, o sea, lo que está agarrando a la vida de Marilyn es la figura, esos nombres, es las Las fotografías, las películas. portadas de revista, etcétera, etcétera, y lo que está sobredimensionando es la violencia y lo grotesco. Em, lo cual, de hecho, digamos, eso está más o menos entendible. Pero a mí me pasa lo mismo que tú decías, Charles. O sea, la verdad yo siento que solo un experto en la vida de Marilyn o alguien que ya haya leído su biografía va a poder como decir, ah, ya es que sí, esto lo está exagerando y esto lo está mostrando casi que tal cual, ¿no? Que, o sea, en ese sentido, sí, esto es una biografía ficticia y tiene una intención hiperbólica, dígase, de exagerar las cosas, y también tiene una intención expresionista, claramente, que es la de distorsionar la realidad para volverla más pesadillesca. Lo cual creo que por eso, insisto, creo que si yo jugara aquí como abogado del diablo diría, ah, bueno, es que esta película tiene la intención de ser obtusa y de que no sepas bien diferenciar qué es qué y cosas así. Pero es que ahí yo tengo el referente de Spencer, o sea, Spencer me funciona mucho, mucho mejor, porque ahí sí claramente yo sé que solo están agarrando a los personajes históricos y cierto momento de su vida, y en realidad toda la película está siendo imaginada. Y aquí, pues, por ejemplo, sí agarran los abortos de Marilyn Monroe, los problemas que tuvo con sus maridos, el productor que la violó para que tuviera su primer rol importante, ¿no? Y o sea, así como que en vez de verlo de una forma empática, sí lo ve de una forma como muy tremendista, que yo de hecho con el tremendismo no tengo ningún problema, hay unas películas tremendistas que me parecen muy buenas, obviamente del cine francés y europeo como Michael Haneke o Claude Chabrol, pero bueno, los mexicanos somos súper tremendistas, o sea, tenemos películas como Canoa y como Rojo Amanecer que sí de repente fijan su atención en momentos muy desagradables. Eh,
pero hasta eso sí siguen siendo filmes con cierta empatía, pues. Y aquí sí, sí es como de chin, o sea, de repente se está todo mezclado, ¿no? Y por ejemplo, en Spencer es más fácil tener una suspensión de la moral, como para que tú digas, ah, ok, o sea, claramente esto es una perspectiva subjetiva desde la mirada de Diana de Gales, de cómo ella está viendo a la familia real. Y aquí bueno, yo no puedo tener esa suspensión de la moral, que de hecho, fíjate, yo quería hablar ahorita de Annette, que de hecho sí voy a hablar ahorita, me parece también otro mejor ejemplo de cómo diferenciar temas y de cómo hacerlos más abstractos. Que sí, o sea, por ejemplo en Annette no hay casi referencias a la realidad, o sea, si tú no puedes decir, ah, sí, Adam Driver está metaforizando a Shia LaBeouf, o sea, en realidad no, tú no tienes esas pistas. Y de hecho, el hecho de que, por ejemplo, Annette sea una chica de madera, que sea un títere, lo hace todavía más abstracto aún en su nivel Sí. de representación. Y también quiero hablar de Benedetta, que qué bien que la mencionaste, Charles, porque la verdad yo no lo había sacado a colación, pero ahorita me vinieron unas ideas sobre Benedetta. Pero Benedetta es un caso muy interesante, que es esta película de Paul Verhoeven, que es un caso de la vida real, que de hecho es una película muy sensible, no solo por el tema eclesiástico, sino porque para varios historiadores hoy en día siguen debatiendo si Benedetta sí hizo milagros o si en Sí. realidad no hizo milagros. Y entonces, obviamente, Benedetta tiene una perspectiva casi que inicia la película y te está diciendo, esto es una farsa. Esto es una farsa y, o sea, aquí nos vamos a ir a la hipérbole absoluta. Y, o sea, tan solo por el cómo eligieron un tema que es como hasta sensible, hasta si es así como de, ah, o sea, esto es Verhoeven. Y aparte, pues, Verhoeven tiene una filmografía que es completamente fársica. O sea, pues claramente es como de, ah, ya veo para qué va la película. Pero, o sea, la vida de Marilyn Monroe, pues no sé qué tanto pueda caer en la farsa o en esos terrenos como casi apáticos. Y en cambio, o sea, agarra un tema que es en exceso trágico a más no poder, y lo casi que lo retuerce y lo pinta más de negro, ¿no? Y digo ahí como de, ah, o sea, entiendo que quieras hacerlo como más tremendista de lo que es. Ahí sí me serviría tal vez leer la novela de Carol Oates, pero aquí cito a Fernanda Solórzano con algo que ella dice, ¿no? Solo que ella habla a favor de la película, de hecho. Pero Fernanda Solórzano dice que, o sea, procesamos distinto una novela a una película porque la novela nos da terreno, nos da pie a la imaginación. Y en cambio la película es un tanto difícil dar pie a la imaginación, solo que, por ejemplo, Annette, que es abstracta, pero o sea, las películas son normalmente más difíciles que nos den pie a la imaginación porque lo que ves y lo que oyes es lo que está, ¿no? Claro que está este terreno de la metáfora y la representación, y etcétera, pero muchas veces lo que ves es lo que tienes, ¿no? Y en este caso sí, pues yo siento que está todo muy entremezclado como para que tengamos este elemento de la suspensión de la moral. Digo que esta es la peor película de Andrew Dominic porque, o sea, insisto, es consistente con su filmografía, por lo menos con sus películas de ficción. Yo veo cómo esta da pie a Mátalo suavemente y el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, porque son películas que vuelven lo grotesco bello y viceversa, vuelven lo bello lo vuelven grotesco. Y de hecho creo que o sea, ese concepto está en Blonde, ¿no? Que es agarrar al personaje más bello de la cultura cinematográfica y y llevarlo al terreno de lo grotesco, ¿no? Igual hay unas actrices bellísimas en esa película que de un momento a otro se vuelven monstruos, ¿no? Que es como el caso de la madre de Marilyn Monroe. Eh, que de hecho, Andrew Dominic, desde su película anterior, que es Mátalo Suavemente, que ya va para 9 años esa película, o sea, ya lleva rato sin hacer ficción, lo cual no quiero decir afecta, porque yo creo que no funciona así, pero a tan solo hace unos meses que hablábamos Elvis, también me pasó, o sea, que yo decía, chino, o sea, qué le pasó a Baz Luhrmann, ¿no? Y, o sea, en su momento Mátalo Suavemente fue una película muy apedreada, pero que el tiempo ha reivindicado bastante. O sea, hoy en día Mátalo Suavemente es una película de culto y sí, o sea, agarras sus escenas y es así como de que, wow, qué impresionante uso de la cámara. Pero bueno, la de Jesse James la fotografiaba Roger Dickens, la de Mátalo Suavemente lo fotografiaba Greg Fraser. Y, o sea, de tener a Dickens y a Fraser se pasa a tener a no sé quién, la verdad, o sea, sí necesitaría buscar quién es el cinefotógrafo de esta película, pero o sea, yo no veo, yo personalmente sí, haciendo una apuesta de una vez, yo no veo esta película siendo examinada en clases de estética
ni así como de, quiero volver a ver esta escena de Blonde, porque, o sea, yo no veo ese, yo personalmente yo no veo ese virtuosismo estilístico, ¿no? Entonces, si bien sí veo la inquietud que podría tener Andrew Dominic por esta película y sí veo un poco sus conceptos implementados aquí, sí digo, o sea, los veo muy diluidos, o sea, los veo muy dilucidados, o sea, no veo de verdad a un cineasta centrado en esta película, sino lo veo pam, pam, pam. Y si bien yo decía con Elvis, es que me gustaría que se hubiera tomado más libertades creativas, que sí, a Elvis le falta libertades creativas, Claro. digamos que con esta película, que quisiera decir que me gustó más, pero la verdad es que en estas alturas no estoy seguro. Pero sí siento que a Blond falta más aterrizarla, ¿no? Y o sea, no es por decir que el cine tiene que ser de cierta manera, ni quiero encasillar a Baz Luhrmann ni a Andrew Dominic, pero pues sí digo, o sea, son películas con las que yo no conecto, francamente. Sí. Bueno, dos comentarios rápidos para que pase Luis. Creo que también, bueno, lo que me atrajo, sí es en parte la parte fotográfica dentro de la creación de atmósferas, pero creo que también fue un poquito la recreación de las imágenes. Porque, bueno, se estuvo comparando mucho y dije, no mames, qué recreación tan, pues tan precisa, ¿no? Pero también incluso le vi cierta belleza. Y qué bueno que mencionas a Ned, porque sí quería, creo que meritaba decirlo, creo que después de ver Blonde me hizo apreciar un poquito más a Annette, ¿no? Y creo que es menos pretenciosa de lo que yo creía en un momento inicial. Ahora sí, vas, Luis. Eh, Qué bueno que rectificas sobre Annette, porque a mí me pasó y sí, es una gran Siempre pueden película. salvarse ustedes dos, no se preocupen. Que hablando de Benedetta, esa es otra que para mí le hace falta una revisada. Estaría bueno después hablar más centrado en esa. Pero bueno, creo que ahorita que ya mencionaron Spencer es justamente la película con la que sí quisiera como comparar. Porque, o sea, como todo lo que has dicho, Emilio, ¿no? O sea, esta suspensión de la moral y cómo, o sea, sí, o sea, Pablo Larraín sí entendió bien qué quería decir y lo hizo, ¿no? Y es una ficción. Y en el momento en el que la comentamos aquí hace, que va a ser ya casi un año, ¿no? Eh, pues yo dije eso, dije que me habría gustado si hubieras, me habría gustado más, a lo mejor, si hubiera sido de una princesa ficticia que, que estuviera un poco basada en Diana de Gales, ¿no? Pero que de alguna forma eso tampoco realmente afectaba cómo disfrutaba la película, ¿no? En Blunt me pasa algo también similar. Creo que es una película que pudo haber funcionado bien si no hubieran como agarrado tanto la imagen, bueno, si no se hubieran agarrado la imagen de Marilyn Monroe, si hubieran creado una personaje, una estrella de cine ficticia basada en ella, en, no sé, en Elizabeth Taylor, Grace Kelly, o sea, porque hay muchas, ¿no? De esas épocas que pasaron por cosas similares y creo que habría valido la pena como hacer esa experiencia, digamos, colectiva de ser una estrella de cine en los 50, 60. Eh, pero, pero bueno, pues es de Marilyn Monroe y entonces sí me entra como el conflicto con lo que veo en la película. Porque sí, como dicen, o sea, hay cosas que a lo mejor sí solo un experto, un biógrafo podría distinguir y de hecho sí estuve leyendo artículos de gente experta en Marilyn Monroe y pues a mí lo que más me causó conflicto en eso es que las cosas que salen en la película y en la novela pues son no van contradicen un poco o son como malformaciones de lo que verdaderamente pasó, ¿no? Y por un lado podría decir como, bueno, pues sí, es ficción, ok. Pero el conflicto para mí es que Andrew Dominic ha dicho como que él quería, ante todo, representar el sentimiento, ¿no? El sentimiento de ser Marilyn Monroe. Y entonces yo digo, ¿cómo llegas a ese sentimiento si lo que pones ni siquiera se acerca a la realidad, ¿no? O sea, mencionabas también esto de los abortos y pues si buscas bien, Marilyn Monroe nunca abortó, o sea, sí tuvo Mm. abortos espontáneos, pero nunca la llevaron a una clínica a fuerza a abortar, ¿no? Eso para mí es como el sentimiento no es el mismo, entonces no veo por qué tener una escena, dos o tres escenas de ese tipo, ¿no? Eh,
también esa escena de lépale, lépale mi piernita, el feto ingeniero, creo que ese es uno de los puntos en los que también se debraya demasiado la película. Pero bueno, nada más quería mencionar eso porque me dio mucha risa. Eh, Eh, entonces creo que es ahí para mí uno de esos problemas, ¿no? Que cómo hablas de un sentimiento o cómo quieres representar el sentimiento de alguien si más allá de crear eventos ficticios, creas eventos ficticios que no tienen nada que ver con su vida, ¿no? Por ejemplo, esto de que la madre la abusaba, pues también fue completamente inventado. Que la habían violado para tener bueno, para tener su primer papel, también fue totalmente inventado. Eh, Cosas así como que contradicen a la figura de Marilyn, porque ella misma pues habló justamente de haber tenido encuentros inapropiados con ejecutivos, pero que realmente nunca le pasó nada más allá, ¿no? De, digamos, acoso. Entonces como que poner eso para mí es como muy de... No le estás haciendo justicia al sentimiento ni a los hechos, ¿no? Pero, pero pues no sé, creo que sí me quedo con que, pues ante todo no tendríamos por qué evitar las películas ficticias de personajes reales. Creo que es ahí donde uno de los puntos que yo veía mucho antes de ver la película y que no estoy para nada de acuerdo. O sea, no veo por qué no. Dicen que entra la cuestión de la moral y esto, o sea, a mí se me hace mucho menos moral lo de recrear gente muerta con deepfake y CGI. O sea, eso sí digo, híjole, no me parece del todo perfecto. Pero cuando se trata de hacer ficciones con gente real, pues no hay nada que nos detenga, ¿no? Realmente, o sea, se vale. Y se vale hacerlo pues con ciertas precauciones, creo, dependiendo de qué es el propósito de la película, ¿no? Y creo que en Blunt ese es el problema para mí, ¿no? Que, ok, hacer una ficción de Marilyn Monroe está bien, se trata de cómo sufrió su vida como estrella de cine, está bien, pero lo vamos a voltear para que sufra más de lo debido. Y es cuando ya digo, ¿por? ¿O para qué? ¿A dónde vas a llegar con eso, no? Y, y pues no sé, creo que sí hay como muchas conversaciones ahí, digo, sobre la moral y estas cosas, que creo que ya siento como que no nos tocan aquí. No sé qué problemas haya en lo legal también, pero digo, pues ya, eso a mí no me incumbe realmente. Y pues, no sé, yo también creo que Blonde es una película fallida y aún así me quedo con ganas de ver más de la filmografía de Dominic, que según yo es corta, no estoy tan seguro de eso. En ficción solo tiene 3 películas. Ah, pues Y ahí pero está, tiene sí, también películas de concierto con Nick Cave que hace con Nick la Cave, música ajá. aquí. Y Ah, creo sí que es por ahí tiene cierto. videoclips. Sus otras 2 películas son geniales, ¿eh? De hecho, Sí, la de Jesse James también he soy muy visto, es duro con buenísima. él por la comparación. O sea, el asesinato de Jesse James por el cobar de Robert Ford y Mátalo Suavemente son así, o sea, brutales. O sea, te vas para atrás. O sea, son... Sí, sí, recuerdo que Jesse James es bastante buena, pero ya tiene rato que la vi. Y también eso que mencionabas de que se tardó en hacer, bueno, que ya va a cumplir 9 años, Mátalo Suavemente, pues está curioso cómo ese retraso también se debió a que la película estuvo medio escondida como 2 años, creo, si no me equivoco. Porque, Yo también según lo yo, hubiera escondido. Ay, no, no es cierto. pues es que Netflix ya sabía algo ahí que andaba mal, pero bueno, eso les pasa porque andar aceptando proyectos a lo güey, alguien... Según se dice, cuenta la leyenda que la cosa es que Andrew Dominic propuso Blonde y Netflix dijo como de, ah, genial, una biopic, que podemos contratar a una gran actriz y premios y todo esto, ¿no? Cha, Oscar. Venecia. Entonces, Ujú. pues ya empiezan a hacer la película, se les enseña y es como de, ¿qué es esta madre? ¿Qué es esto? Obviamente no tiene como esas cualidades tan amistosas
de película de Oscar y pues por eso... Aunque fíjate, Luis, yo aquí sí quisiera plantear una controversia, bueno, Ajá, un poco viendo hacia el futuro, porque justo esa, o sea, sí estoy, ya dejamos en claro que Blonde es fallida, ¿no? De hecho, yo quisiera todavía tocar unos puntos más de por qué creo que es fallida, pero igual ya sería muy redundante, y creo que este tema que acabas de tocar me parece más interesante para un poco una suerte de conclusión de mi parte, tal vez. Pero creo que Blonde es de las consecuencias tal vez negativas de esa libertad creativa que Netflix en su momento le ha dado a cineastas para hacer sus películas. Pero al sí, mismo tiempo, por la debacle de suscriptores que hubo este año, justamente ya se van a ir a lo contrario. Y eso de hecho la verdad es muy triste y desolador, sí, porque implica, vaya, proyectos como La mano de Dios, como Bardo, que se va a estrenar próximamente, como El Irlandés, como Roma, que la verdad son películas que los cineastas no hubieran podido hacer si no fuera por la financiación de Netflix. O sea, tan ujú, solo El Irlandés creo que es el caso más sonado, que es una película de 150 millones de dólares, que ningún estudio me ese quiso hacer, tipo de sí. dinero si no es una adaptación de cómic o una secuela de una franquicia importante, ¿no? O sea, solo Netflix podía hacer ese tipo de apuestas y ahora a eso le han llegado a llamar proyectos de vanidad, que de hecho lo peor es que creo que es un nombre acertado porque Sí, Blonde es vanidad, Bardo es vanidad, Roma es vanidad, o sea, sí, claro que es vanidad, pero o sea, creo que la vanidad va de la mano de la indulgencia que tienen ciertos cineastas que a mí me parecen brillantes. Aunque yo diga 30 veces que Blonde es fallida, la verdad es que yo creo que Andrew Dominik es un cineasta por demás capaz y con demás brillantez, ¿no? Te paso la palabra, mm, Charles. Hacer un comentario rápido sobre lo que dices pues, de los cineastas, pues, y su relación ya cómo ha cambiado con los estudios y los servicios de streaming, pues es cierto, o sea, por ejemplo, el propio Fincher, que bueno, también ya porque tenía una amistad ya con Netflix por Mindhunter y creo que House of Cards, pero esa no la he visto, este, también con Jane Campion, que bueno, también fue una cineasta que ahorita que mencionan, estaban hablando de cineastas que tenían un rato sin película, pues Jane Campion también era una tenía de su rato. ellas. Y ahorita lo Bien que dicho. dices esto de yo no sabía que el irlandés había costado eso. Y ahorita que dices las películas de gran presupuesto y que los cineastas pues ya no las proyectan en salas o tienen su circuito seleccionado y para streaming luego. Ahorita me Sí, acordé de Dune porque el presupuesto del irlandés, el presupuesto de Dune es un presupuesto similar que nada más se llevan 15 millones de dólares, ¿no? Y eso me hace pensar en que, no, pues sí hubo una especie de riesgo en el sentido de que pues Dune es darle, riesgo. Sí, 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 es riesgo Dune. decidí darle riesgo a, a, pues a Villeneuve, ¿no? Pero dicen por ahí que la razón por la que se aceptó su secuela, bueno, ya comenté rápido porque vamos a pasar para la otra película, yo creo que ya es hora, pues al final fue el streaming, al claro. final por la economía de la atención y por las 1.8 millones de visualizaciones que se dieron por ahí los primeros días, con todo y que, porque en taquilla quedó tablas, según dicen por ahí. Quedó Ah, bien, ajá. Pero es Pero que, sí, bueno, rápido contestando eso, con Villeneuve es casi una excepción, porque creo que con Villeneuve ahorita están haciendo la apuesta de que saben que él no les regresa dinero. O sea, porque fue lo mismo que pasó con Blade Runner. O sea, Blade Runner estaba casi diseñada, no estaba diseñada para ser un blockbuster, estaba diseñada para ser un art house costoso, que gracias a Dios existe. De verdad, gracias a Dios, porque o sea, a mí Blade Runner y Dune me parecen maravillas. O sea, no sé cómo decirlo. Y sí, son excepción. Yo ahí no sabría decir cuál es la mentalidad de los ejecutivos de por qué con Villeneuve sí y con otros cineastas no. Pero Villeneuve ahorita sí está en esta situación de que saben que él no le regresa dinero. Pero sí, también es cierto de que tuvo mucha respuesta de redes sociales, tuvo esta cuestión de las visualizaciones en HBO Max, etcétera, etcétera, etcétera. así es, pues nada más yo también para ir cerrando. Eh, pues sí, como siempre, de nada es blanco y negro y sí que a Sí. películas como Blonde le vaya mal, pues va a ser lamentablemente, pues le va a afectar a muchos, ¿no? De por sí Netflix pues ya estaba en esta onda de como dicen, ¿no? Pues justamente lo que le gusta a la gente es lo que vamos a quitar. Y pues bueno, yo espero que sigan perdiendo suscriptores.
Una vez que acabe con todo lo de Breaking Bad, también seré uno. Eh, y pues, no sé, creo que sí, ya. No sé, tenía algo más que decir, pero mejor creo que ya lo dejamos en eso. Se vienen tiempos oscuros para el cine con esta cuestión de que el dinero es más importante. No siempre ha sido así, pero no tan como lo es al día de hoy. Tan solo Warner pues ya está en una crisis terrible y yo creo que si Doom parte 2 no hace $1 billón, no le van a dar para hacer Doom Messiah. Pero bueno, pues ya será, ya veremos, ¿no? Entonces pasamos aquí a hablar de Bodies, Bodies, Bodies de Alina Rain. Entonces, ¿quién quiere empezar a dar su opinión? Pues voy a echar dudoso, entonces si quieren yo. Pues la verdad, mira, creo que se podría decir que había cierta expectativa, pues al ser una película de A24 de terror que, pues claro que siempre uno, como buen cinéfilo de terror, está apuntado para el cine de A24 de terror. Y sí, o sea, la verdad creo que se me hizo una película divertida. Ahorita, cuando la empecé a ver, yo como que yo dije, como que creo que esta es la película más ligera que ha hecho A24, pero ciertamente ya llegando un poquito a su clímax, de repente dije, ah, no, sí tiene estas ondas medio Spring Breakers y medio... ahorita no se me ocurre otro ejemplo, que son como esta mirada casi satírica a las nuevas juventudes. Entonces, creo que eso está chido, pero creo que lo que más me gustó es que es un whodunit, que es este género de cuando encierras a un grupo de gente en una casa y empiezan a morir uno por uno y alguien tiene que descubrir quién lo está haciendo, por eso whodunit, que creo que esa palabra la inventó Hitchcock, si no me equivoco. No es cierto, no la inventó Hitchcock, pero lo usaba mucho. Pero bueno, es este tipo de películas que, claro que hay ejemplos modernos, aunque es un género en realidad bastante eh, clásico, por no decir antiguo, porque sí es un poco antes del clasicismo cinematográfico. Ya había cineastas haciendo películas como la de Diez Negritos o adaptando a Agatha Christie. Pero sí, pues justamente ahorita Kenneth Branagh está con su trilogía del detective Hércules, no sé qué, y Ryan Johnson ya está haciendo su serie de 2 películas que parten de Knives Out. Una favorita personal mía, por supuesto, es The Hateful Eight, de Creo Quentin que, Tarantino. creo que Ryan Johnson va a hacer todavía una tercera. Ahí está. Sí, de hecho Sí, iba a va decir, para me trilogía. imagino que iba a ser una trilogía, pero como yo no sé todavía de la tercera, iba a ser estipulación, pero sí, me imaginé que si hace una buena película, porque The Last Jedi no lo es, pero si él hace una buena película, pues obviamente va a tratar de hacer trilogía. Pero sí, o sea, un ejemplo personal mío favorito es Hateful Eight, que parte de otro whodunit bastante particular, que es La Cosa, de John Sí, Carpenter. cierto. Entonces, o sea, en realidad es un género muy interesante porque tiene esa apuesta o tiene ese prestigio, como diría Christopher Nolan en su película, tiene ese Hmm. prestigio de que el espectador se le promete que va a haber una revelación impresionante al final de quién es el asesino y las razones de por qué está matando a la gente. Y creo que algo que me gustó mucho de Bodies, Bodies, Bodies es que te lo responde de una manera bastante original, a mi parecer. Entonces, la verdad la disfruté. Es muy breve, pero creo que sí es de las películas que mantiene esta línea de A24 de películas de género, con un giro un tanto moderno y con reflexiones, la verdad, interesantes, ¿no? Entonces, no sé qué tanto esto es terror, pero ahorita que lo hablemos más, voy a mencionar un par de cosas más que se me hacen interesantes en cuestión de género y estilísticas. Pero por ahí dejo mi comentario. Vas, Pues Charles. bueno, este, pues bueno, de hecho es curioso ahorita que pues has hablado del Whodunit y Agatha Christie porque pues bueno, ese día, el sábado que fue al cine, vi dos Whodunits y creo que me gustó más esta, porque la otra fue See How They Run con Sam Rockwell y Saoirse Ronan y me gustó más Bodies Bodies, o sea, le sufrí porque luego yo soy bien miedoso, pero en sí también me divirtió, ¿no? Ya viéndolo con el final y viéndola, bueno, no la,
no lo pude ver una segunda vez, pero sí revisité una escena que sí quería ver ya si la tensión y si la preocupación de saber quién era el asesino, porque creo que ya para la segunda vez que la ves, sí baja esa tensión y creo que te puedes concentrar más en lo que dicen los personajes o en sus propias dinámicas de estas pues amistades falsas o que están echando ahí tierra, ¿no? O sea, yo luego me acuerdo la que están Vi, Jordan, Alice y no me acuerdo el nombre de la otra, pero están ellas cuatro, que es esta escena en la que Jordan está ocultando la pistola y están usando pues estos términos de, no, sí, es Ah, que soy aliada y te apoyo, pero a la vez también te voy a criticar por tu estrato socioeconómico, ¿no? Entonces, creo que ahí sí noté más a lo que se refería con la sátira de Generación Z, porque la primera vez no la vi mucho, o sea, sí noté que decían aliados y gaslighting, que a pesar de que gaslighting es un concepto que ya tiene tiempo, sí se ujú. ha popularizado mucho. Y pues creo que ya con la revelación final, es que me reí mucho en esa parte, pero sí es una revelación muy, muy original, pero también creo que ahí es el punto más fino, o así como yo lo veo, de la crítica a la generación Z, ¿no? De que a lo mejor lo único que tenías que hacer para ver la verdad era abrir tu teléfono, ¿no? O sea, si lo comparamos con otros whodunits o con otros slasher más clásicos, que hasta eso, algo que me gustó es que todo lo que todos los dispositivos que sirven para manejarse alrededor de la casa están solo celulares. O sea, eso es una decisión a lo mejor que podría verse como muy pequeña, pero a mí me gustó. Este, pero sí, o sea, incluso si esta situación se hubiera dado en otra época, pues a lo mejor no lo No habrían tendrías. sabido, ¿no? Sí. O sea, no lo habrían sabido. O sea, capaz si creen que alguien mató y capaz Vi y su novia se hubieran matado entre ellas porque a lo mejor una cree que la otra es la asesina, ¿no? Supuestamente. Pero bueno. No, ya spoileando acá fuerte, ¿eh? Sí, cierto, perdón. Sí, cierto, olvidé que aquí sí es sin spoilers. Cierto, perdónenme. No, ahí vemos Bueno, qué ahí le se hace. ponen la Bueno, pero no advertencia. reveló quién es el asesino. Pues no, 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 pero ya ahí, ya dio pistas, pero bueno, eh, a mí también me gustó muchísimo Bodies, Bodies, Bodies. Le tenía muchas ganas, principalmente por su elenco, eh, más que nada por Rachel Zenott, que es esta Alice. Me parece una actriz brillante y eso que tiene una carrera pues muy, muy corta hasta ahora. Y, y no sé, justo ahorita que hablaba Charles de See How They Run, es curioso cómo salen estas dos películas muy cerca una de otra, porque sí son como transformaciones del Who Done It. Y a mí me gusta See How They Run porque pues es una película que ya no trata de ser sorpresiva, o sea, es una película que te dice, pues ya te la sabes, ¿no? Ya te sabes cómo va este género. Y en vez de eso, pues trata de ser cínica al respecto, ¿no? Y es un tanto meta. Eso a mí me pareció bastante bien hecho. También curioso mencionándola, es una película que habla mucho de la explotación en el entretenimiento. Se me hizo curioso también que saliera junto a Blonde. Pero bueno, con Bodies, 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 creo que eh, me hizo pensar que después de todo, el Whodunit sí puede ser sorprendente. Porque creo que esta película algo que sí tiene es que sí puedes, es que, o sea, normalmente en el Whodunit hay un personaje, ¿no? Que te resalta, que tú dices como de, ese es el asesino. Y dicho y hecho, termina siéndolo, ¿no? Eh, Hasta el propio Ryan Johnson pues lo hizo un tanto voluntariamente con el asesino de Knives Out. O sea, tú lo ves y dices, es él, ¿no? Y pues sí, sí es él. El chiste de probarlo pues es otra cosa. Pero en Bodies, 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 a mí lo que me gusta es que tú volteas a ver a cualquier personaje y es como de, podría ser, podría ser el asesino, podría
ser otra persona. O sea, yo sí dudaba de las protagonistas, yo sí decía como de... A mí se me hace que el giro aquí es que no hay Final Girl, digamos. Eh, o sea, de cualquier lado le veía. Yo tenía una apuesta por un personaje que de alguna forma sí fue responsable, pero no voy a decir cómo, ni quién es. Eh, pero eso, ¿no? Creo que lo que tuvo esta película es justamente que sí se puede seguir sorprendiendo con una fórmula tan básica como es la del Who Done It. Y justamente que su giro final es muy, muy, muy original. Yo justamente estaba pensando días antes como de qué otro giro puede tener un Who Done It, ¿no? Que no sea pues el de siempre, ¿no? Y esta película me lo resolvió bastante bien. Y a mí lo que me gusta de este giro también es como muchas de las implicaciones que tiene, ¿no? Creo que al final es una película que te dice que pues todo lo que pasó fue sin... Pues no tuvo propósito, ¿no? No tuvo punto y creo que eso hasta le da cierto aire de... Pues digamos tragedia, pero también es a la vez bastante gracioso, ¿no? Porque pues pasan cosas horribles y al final es como de pues se pudieron haber evitado. Y eso, pues digo, como si fuera la vida real, me causaría mucho pesar porque, pues es feo, pero dentro de la película, o sea, yo no pude evitar carcajearme, ¿no? De esto, porque, pues es que, híjole. Y pues sí, veo mucho esta crítica de la Gen Z, que más adelante, pues entraré en eso, pero creo que me pareció bastante acertada. Creo que mucho de esta hipocresía de la que se habla que, que pues solo se trata con categorías, ¿no? De aliado, eh, de feminismo y todo eso, ¿no? Como que nada más es palabra, ¿no? Pero no es acciones. Y creo que eso lo hizo bastante bien. Creo que Charles levantó la mano. Bueno, pues voy a hablar de manera más ambigua para no soltar otros detalles, pero sí, o sea, lo que es el giro final, el contenido de ese giro final, pues es algo que pasa en la vida real. Pues que mucha gente tiene accidentes por grabar TikToks estúpidos. Sí, Entonces, sí, pasa. eso es algo que para mí sí es como muy, o sea, a pesar de que no podría decir fino lo que le pasa o lo que se ve en el TikTok, pues sí es muy fino en cuanto a nivel de crítica. O sea, es como de Sí. tú por algo muy burdo pasó esto. Sí, quería retomar un poco este tema sobre las posibilidades del Who Done It, que tú ahorita estás hablando, Luis, porque, o sea, ahorita con esto que yo les comentaba que es un género muy anticuado, es justamente por eso que es un género que hoy en día cuando se lleva a pantalla, que sí es curioso que ahorita esté habiendo un poquito más de ejemplos, Ujú. un poquito más de estrenos con este, digamos, subgénero, sí necesitan a huevo meterle un giro o alguna suerte de transgresión como para decir, ah, mira, este no es el típico judón y que, por ejemplo, aquí saco a colación las de Kenneth Branagh, que bueno, yo solo he visto la del Expreso del Oriente, que creo que es una película que peca de anticuada, o sea, creo que sí es una película así como de, pues sigue el judón y te la regla, y sí Sí, trata de darte una vuelta de tuerca al final, pero ni siquiera por ser imprevisible, o sea, se le da mayor puntos a la película. Caso contrario pasa con Tarantino, ¿no? Que, bueno, The Hateful Eight es una de mis películas favoritas de la década pasada. De entrada porque formalmente es un agasajo, o sea, es el tipo de planos y de puesta en escena que se usa en esa película. Pero creo que también es una película como bastante interesante porque esa película de The Hateful Eight no apuesta por descubrir quién es el asesino al final, ujú, sino apuesta por quién va a salir vivo al final, porque ujú, esa película lo que te va haciendo es que te pone a dos bandos que pelearon en la guerra civil estadounidense en una misma cabaña y de repente te dice, pero aparte aquí hay un asesino y aparte hay uno aquí que va a engañar a otro y tal, 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 tal. Entonces, es la respuesta al final de Hateful Eight es quién va a salir vivo de esa cabaña, ¿no? Por el otro lado, creo que Knives Out tomó una decisión bastante osada, a mi parecer, que no es por nada, pero yo podría dar una cátedra completa de cómo decisiones que se toman en Knives Out funcionan mejor que en The Last Jedi. Perdón, Luis, pero yo siempre que puedo voy a atacar a The Last Jedi. Pero sí, o sea, en The Last Jedi hay muchas decisiones que se toman como por sorprender a la audiencia,
pero por el puro fin de sorprender, o sea, como que sí, como que sorprende y ya no sabe para dónde más va a tomar la decisión que toma, ¿no? Y en cambio en Knives Out hay una decisión bastante inteligente de decir, voy a revelarte cosas que no tendrías que saber sino hasta el final, pero te las voy a revelar antes para que tú en realidad pierdas la noción de qué va a pasar después, ¿no? Y entonces Knives Out, a mí algo que me gusta mucho esa película es que creo que a los 10 minutos te revela quién mató al asesinado. Y Sí, eso de hecho fue una decisión bastante transgresora del whodunit, porque el whodunit es descubrir hasta el final quién es el asesino. En cambio, por ejemplo, Bodies, 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 insisto, bueno, ya lo anticipó un poco Charles, pero sí, o sea, viola tan solo el puro hecho de la idea de que haya un asesino, pero también, o sea, tiene esta cuestión como muy interesante de que todos en esa pinche casa están locos, o sea, sí, que es casi esa crítica que hay hacia la generación Z, que no es tanto el hecho de la salud mental, sino es el no, hecho de cómo nos hemos vuelto muy conscientes de eso. Entonces, si antes que creo que ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero bueno, voy a ser reiterativo. Si antes las generaciones pasadas evitaban hablar de la salud mental por una suerte de fortaleza que debía de tener la idea del hombre de la casa, hoy en día siento que ya somos demasiado conscientes a tal grado que ya es... yo conozco la gran cantidad de mis amigos que para todo su respuesta es la depresión y la ansiedad, ¿no? Y entonces es como de, ok, entonces de pronto ya todos tenemos depresión y ansiedad, ¿no? Y eso es lo que pasa en esta película, o sea, en sus momentos de mayor confrontación de personajes, todos se vuelven víctimas, todos se autovictimizan a sí mismos, lo cual de hecho tiene un efecto bastante tanto frustrante como, la verdad, un tanto chistoso. Y entonces, algo que cabría también decir de la estructura de la película que me parece muy chistoso, es que, o sea, la película se llama Bodies, 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 porque, o sea, ese es el juego que están jugando las chicas, que en México, bueno, ajá, existen varias variantes de ese juego que la verdad es muy divertido jugar, o sea, tan solo en pandemia se volvió muy viral que todos jugábamos Among Us por el celular, que Among Us es Bodies, Bodies, Bodies. Among Us es mi whodunit favorito. Es muy buen Judoni. Pero en peda, bueno, en las fiestas que yo he ido, la verdad, jugamos mucho uno que es una variante que se llama Vampiro, que sí es de esos juegos que, como bien dice la película, por eso es un comentario que se me hizo como muy ingenioso, cuando dicen, no es que no hay que jugarlo porque, o sea, siempre que jugamos eso, alguien termina llorando. Y es que sí, en distintos grupos de amigos tenemos ese tipo de juegos que son como muy candentes porque nos hacen discutir, pero al mismo tiempo son muy delicados porque puedes hacer que alguien se enoje, más porque luego tomas decisiones muy precipitadas y resulta que no estás matando al mayor candidato, sino al que más te está cayendo mal en ese momento, y entonces ahí hay una suerte de efervescencia, ¿no? Y estoy explicando todo esto porque eso, Bodies, 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 lo sobredimensiona. O sea, cuando empieza a morir gente en realidad fuera del juego, se vuelve todavía más que conflictivo deducir quién es le asesine, así lo voy a decir, porque, o sea, en realidad todos allí tienen cuestiones personales unos con el otros, hay dos personas que son desconocidas allí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, esta película en sus 90 minutos de duración, que, o sea, yo no digo que las películas entre más cortas mejor, pero cuando son cortas se agradece, o sea, cuando son cortas y acertadas se agradece. En su poca duración en realidad sabe muy bien jugar con esta idea del bodies, 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 ¿no? Y que también está hablando un poco, siento yo, como de un poco lo agresiva que puede ser esta generación, bueno, o esta nueva juventud de ahorita, que sí es generación Z, y de hecho yo sí se lo adjudicaré un poco a la generación Z, pero también es un poco los últimos millennials, que, o sea, son estas personas que de repente ya no, o sea, somos tan conscientes de nuestra salud mental, pero no del daño que pueden hacer nuestros comentarios, ¿no? Y entonces de repente podemos decir cosas así que si son muy hirientes, así soltarlas, ¡pam! Y decir, lancé la pedrada, pero no es mi responsabilidad cómo te sientes tú, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de comentarios que tienen generaciones como que también están chidos, ¿no? Y creo que Charles está levantando mucha mano, Sí. pero bueno, quien quiera seguir hablando, Sí, y adelante. creo que me recuerda a un poco los comentarios que has hecho de que si hay ciertas películas en los años recientes que lanzan el mensaje, no, pues lo más importante eres tú. Y muchas veces esas películas van dirigidas a audiencias más jóvenes, entonces
Sí vi como mucho en Bodies, Bodies, Bodies que los personajes eran como de yo y yo, pero o sea, y está bien, o sea, y creo que pues ahorita que hablas de las enfermedades mentales, pues creo que sí es un tema importante, también porque ayer se conmemoró ya, El Día de la ayer fue Salud el Día de la Mental. Salud Mental, Es correcto. pero sí incluso algo que también juega dentro de eso son las redes sociales. Y creo que también, ahorita que dices, es que ahora todo de repente es depresión y ansiedad, ha habido casos en los que a lo mejor una persona no los tiene, pero los somatiza, a veces por redes sociales o por lo que el algoritmo pues te va mostrando, que el algoritmo pues a su vez te va estudiando y pues si ves que te anclaste con este tema, te va a mostrar ese tema y vas a creer o a somatizar los propios síntomas. Y esta parte de responsabilizarse de lo que uno dice, incluso porque pues a lo mejor pues sí puedes estar herido, ¿no? Pero ¿quién no te dice que las otras personas también? ¿No? O sea, y creo que esta parte en la que están ellas cuatro, antes de que este, bueno, están ellas cuatro, no voy a soltar más spoilers, pero están ellas cuatro y esta parte de, no, es que yo soy aliada y me voy a llevar o voy a levantar esta bandera, pero te voy a criticar por tu trato socioeconómico, ¿no? Entonces, pues creo que ahí sí vi este, creo que ahí es una escena, pues obviamente clave, pero ahí es donde fuera, ya cuando la ves por segunda vez, ya quitando todo el suspenso, pues ya ahí sí ya este, pues puedes ver más, es más evidente que está los comportamientos de estas personas, ¿no? Incluso, de hecho, Sí, pues hay un personaje de mayor edad que probablemente es el personaje más, no diría maduro, pero consciente, sí. bueno, dentro de lo que cabe, pero bueno, Pero sí, justamente como de lo que están hablando ahorita, o sea, esta mentalidad de victimizarse, o sea, sí se ha vuelto muchísimo más fuerte en estos tiempos. Y de hecho, es curioso, o sea, no sé realmente de dónde viene o qué, pero o sea, incluso gente mayor pues la ha adoptado, ¿no? Aunque digan que no, pero sí así, sí ha llegado con, no sé, a lo mejor con el uso de redes sociales, ¿no? Eh, a mí lo que se me hace justamente interesante, a lo mejor, y por eso no importa tanto si spoilemos y eso, porque al final no es, justamente no es tanto sobre el giro, ¿no? Sino sobre cómo un evento, pues, no es pequeño, pero cómo un evento puede sacar lo peor de muchas personas, ¿no? O, y creo que eso es justamente lo que pasa en esta parte del clímax que ha estado mencionando Charles, que es justamente cuando todas pues revelan, ¿no? Que todas estas cosas por las que supuestamente luchan o porque dicen que les gustan, o sea, resultan ser falsas. A mí por obvias razones pues me pegó mucho cuando a Alice esta Jordan le revela que no le gusta su podcast y eso Yo también pensé en nosotros. ¿qué crees, sí, Luis, Emilio? No me gusta este podcast. sí fue un poquito de ay Te Dios, mataré. eh, es algo que pasa, creo que es algo que sí pasa que pues uno tiene proyectos y tus amigos son como de, sí, me gusta mucho lo que haces y no sé qué, y a la mera hora es como de, la verdad es que no me gusta nada, ¿no? O sea, y, y pues uno cree que ahí están apoyándolo y eso, ¿no? Y a lo mejor hasta al revés también, ¿no? Que según nosotros ahí como que, ay, sí te apoyo, me gusta lo que haces y dentro pensando como de, híjole, está de la chingada. Sí, Eh, es un comentario vigente porque hoy en día o todos tenemos o una página o un Ujú, podcast o un canal de YouTube, ¿no? Entonces, exacto. Entonces creo que sí, es algo muy, muy, muy real de esta generación, al menos en esta forma de lo digital, ¿no? Porque no creo que no es que no haya pasado antes, sino que antes pues no había esa amplitud, ¿no? En los medios, o sea, pues antes nadie iba a tener un podcast, ¿no? Así en su casa como nosotros, ¿no? Eso es algo pues ya demasiado reciente. A Eh, menos que trabajaras en una estación de radio, pero ahorita ajá, pues lo estamos haciendo con nuestras computadoras. Bueno, yo aquí estoy grabando con bueno, estoy viendo esta reunión con una laptop y estoy grabando con mi celular.
Así, nosotros, O sea, la bueno, yo igual, pues, democratización de los medios es lo que ha ayudado a que pues más gente pueda tener presencia digital o creativa. y sí, pero viene con esta parte, ¿no? De que, pues, que sé que tengas la facilidad, pues no te hace tampoco bueno en ello, pero pues también que la gente no te ayude, pues sí resulta ser hiriente, ¿no? Y creo que justamente esta parte de victimizarse es de donde viene el verdadero conflicto de la película, ¿no? Porque creo que si estas mujeres no tuvieran ese como delirio de persecución que pues ya tienen desde mucho antes, ¿no? O sea, ciertas cosas que pasan al inicio, o sea, ya te revelan que creen que todo lo que alguien dice hace es con un fin, ¿no? Con el propósito de conseguir algo, de hacerte sentir algo. Entonces, cuando empieza el whodunit, digamos, pues se pudo haber resuelto entre gente razonable, decir como de, bueno, vamos a sentarnos a ver qué pasó, ¿no? En lugar de eso, pues es como de, no, alguien nos está persiguiendo, alguien nos quiere hacer daño, alguien nos quiere matar y, o sea, de ahí se dispara todo eso, ¿no? Incluso, bueno, creen que es un tipo que no está ahí, porque ese Ajá. tipo tiene, hay, bueno, esto no es como un spoiler, pero nada más se insinúa un triángulo amoroso. Entonces, Ah, o sea, sí. el tipo ni siquiera está ahí, no da indicios, pero dice, ah, seguramente capaz si fue él. O sea, capaz si Sí. vino desde, atravesó el huracán y vino hasta acá Para para matar hacer a este esto. güey. Sí, sí, sí. Y creo que es una hipérbole, pero sí es algo que pasa con estos sentimientos de victimizarse, o sea, que sientes que todo va hacia ti, todo va por un propósito, por hacerte daño, y que sí es muy importante hablar de la salud mental y todo esto, pero justamente también es muy de esta generación ver todo en blanco y negro, no aceptar matices, entonces también ver esta parte del privilegio, que creo que es en otra cosa que entra, bodies, 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 porque hay que decirlo también, los personajes son en su mayoría gente rica, Ah, y de hecho hay exacto. como muchos comentarios como de que los personajes que no lo son, les dicen como, ah, pues la casa de tal es más grande que esta, ¿no? Y es como de, ok, ah, este, pero también justamente en la parte de victimizarse, pues viene esto de que a pesar de que son gente con privilegios y tienen acceso a muchas cosas y podrían pues tener vidas pues ya bien, buscan, ¿no? De dónde jalarse de qué movimiento colgarse para decir como de, ah, pues es que a mí me pasa esto, ¿no? La propia Alice también como que tenía ahí sus cosas de que yo tengo tal cosa y por eso no puedo hacer no sé qué, ¿no? Y esta chava, la principal, no me acuerdo cómo se llamaba, Vi, no, su novia, ay, Ah, es Sophie. Sophie, ah, sí, cierto. Sophie. Pues también es su cuestión de la adicción, ¿no? Que obviamente es un problema muy serio, pero que ahí, o sea, se cruza, ¿no? Más o menos como que entre ella que podría alejarse de estas personas, pero a la vez estas personas que sabiendo que es adicta, pues siguen tomando drogas enfrente de ella, o sea, es esas cosas, ¿no? Como de que tú te quieres hacer el gran activista de las causas sociales, pero pues en tus acciones no, pues no lo eres, ¿no? Y creo que eso es mucho de estos tiempos, no sé si solo de la generación, pero sí de esta, pues, era digital, digamos. Vas, George. Creo que está mejor dicho así. Ándale. Sí, 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 porque, pues bueno, creo que la era digital pasó a ser como hiperrealista o la vida digital ya es más real que la vida real. O a veces así se interpreta y pues sí, sí creo que se presta mucho para ver las cosas así como el suéter de Emilio en blanco y negro. En Es blanco en correcto. este. Y pues sí creo que sí, ahorita que hablamos también de salud mental, creo que sí es importante reconocer cuándo sí hay que actuar y cuándo no se puede. O sea, precisamente porque a veces ponerse en papel de víctima causa pues cierto sufrimiento, ¿no? O sea, creo que yo, al menos en estos tiempos, soy mucho de esta frase de, Señor, dame la sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar, Ujú. fortaleza para las que sí y sabiduría para reconocer cuál es cuál.
¿no? Entonces creo que sí es cuestión de... Bueno, esto más comentarios de lo que dice la película que la película en sí, pero sí es esta cuestión de equilibrio. O sea, Ujú. porque, bueno, creo que lo mencioné en otro podcast, pero el estoicismo ha sido algo que he aprendido este año, pero tampoco me quiero quedar al margen de no actuar y no Ujú. hacer nada. Y bueno, creo que con eso ya voy cerrando la participación. Va. Bien dicho, pues yo más quería rematar rápidamente de entrada haciendo un otro disclaimer de que sonó medio agresivo de que desdeñé al fotógrafo de Blonde por no ser ni Greg Fraser ni Roger Dickens, pero creo que no se trata de eso, obviamente hay que dar la oportunidad al talento no tan conocido. Y lo digo porque la fotografía de esta película creo que me pareció muy ingeniosa de Jasper Wolf, porque hace algo pues muy interesante, ¿no? Que es que se va la luz en toda la Ujú. casa y entonces esta película en su mayoría está a oscuras y la iluminación viene justificada o su fuente es de luces de celular Sí. o de lámparas reales, ¿no? Y eso está muy chido porque es muy raro poder enumerar una película que ocurra completamente en la oscuridad, que pues casi que los dos ejemplos contemporáneos que siempre me menciono son películas bélicas, que es Zero Dark Thirty, pero la que creo que lo hace impresionante es Sicario de Denis Villeneuve, que sí Ujú. valdría la pena rescatar esos, creo que son como casi 10 minutos de que entran a una cueva y están en completa oscuridad, es una secuencia brillante, pero bueno, sí, esta película tiene esa cuestión. Y pues sí, nada más también decir que en general creo que se agradece encontrar este tipo de películas como de terror, que incluso si está haciendo película de A24 en realidad no es terror elevado, pasaría perfectamente como una película de terror comercial que no sé si ustedes lo han pensado, pero yo sí lo voy a decir ahorita que estoy haciendo apuestas, pero siento que 2022 va a pasar a la historia como ese año donde de plano se desdibujó la línea de terror comercial y terror de autor, ¿eh? Porque Sí. ahorita están habiendo unas películas, pero que te cagas y que ya vale madre si es autor, comercial, chocolate, vainilla, o sea, no mames, ahorita el cine de terror está, pero genial, ¿eh? O sea, voy a hacer la recapitulación que ya hice en Nope, pero es Nope, es dos películas recientes que aparte se estrenaron con una semana de separación que es Bárbaro, Smile, que si no han Smile. visto Smile es mucho mejor de lo que la pintan, ¿eh? O sea, de verdad es una película que para mi parecer se tiene que ver. Está Scream, está X, está Bodies. O sea, de verdad este año no hay excusa para no ir a ver cine de terror. Y entonces, la verdad creo que es agradable encontrar este tipo de películas como de bajo perfil y que te lleves este tipo de sorpresa, ¿no? Entonces, ahorita me eché rápido la filmografía de Alina Rain y este es su segundo largometraje. Eh, Vamos a ver qué hace después, pero por supuesto yo ya ando anotado con ella. Y pues por supuesto también con guión de Sara Delap. Que digo, perdón por el comentario sexista, pero creo que sí es importante que haya este tipo de películas que son escritas y dirigidas por mujeres. O sea, que creo que es importante cuando hay este tipo de trabajos que son notorios y sí hay que rescatarlos más seguido, ¿no? Entonces, bueno, dije que iba a ser sexista, pero creo que solo fue una distinción de género. Pero bueno, Sí. ese no es el punto. El punto es que, o sea, es agradable encontrar este tipo de trabajos y pues nada, la verdad, muy, muy feliz. Ujú. Pues sí, creo que una controversia que me hubiera gustado entrar, que ya no mencioné, pero lo voy a dejar al aire, más que terror, si Bodies entra en el slasher, incluso junto con el Whodunit, ¿no? Porque realmente no es una película, pues dijimos, con un asesino como tal, y tampoco hay violencia gráfica en gran parte, ¿no? Casi siempre los cuerpos aparecen y ya. Entonces, no sé, creo que ahí, Emilio, tienes tú una respuesta. Si Sí, es que quieres echarla. fíjate que yo también lo quería mencionar, entonces creo que yo quiero responder de manera rápida. Digo que sí es terror, por el puro hecho de que tú Ujú. dices que es slasher, y o sea, el slasher es una rama del terror, pero al mismo tiempo, como es más whodunit, como que entra más en el terreno del thriller. Sí. Entonces, casi que si dijéramos, vamos a hacer el top de las mejores películas de terror del año,
creo que sí valdría esta postura de decir, no, pero Bodies no lo es, entonces yo no la voy a meter. Pero yo también sí sería partidario de decir, pero es que sí lo es, entonces Pero yo sí que la sí voy a poner. es. Entonces, Sí. es buena controversia. Yo digo que es 60% thriller y es... No, 65% thriller y 35% terror. Algo así haría el porcentaje. ¿Con Más o qué menos. fundamento También. científico? Con ninguno, pero a ojo de buen cubero. ¿Dónde quedó Va. la comedia? También es una También, comedia. sí, Pero pero bueno, es que, bueno, justamente mi conclusión va un poco a que, pues es una gran combinación de géneros y subgéneros, ¿no? O sea, creo que justamente el hecho de que haya esta confusión como de poder decir, o sea, a qué pertenece es el hecho de que está tan bien combinado que pues es difícil, ¿no? Hasta se podría decir que ya es por sí misma un subgénero que quién sabe cómo se llamaría. Entonces creo que por eso también se me hace un trabajo excepcional. Y pues sí, este ha sido un gran año para el terror y también me gustaría ver con qué sigue esta directora. Y pues creo que ya con eso terminamos. No sé si alguien quiera mencionar algo más. rápido, mis agradecimientos porque creo que ha sido uno de los capítulos que más he disfrutado hacer. Creo que es muy enriquecedor. Nos fuimos a otras películas y otras anotaciones. Creí que Ujú. Luis sí se iba a despotricar más contra Blond, pero aquí el que despotricó más fue Emilio contra Ryan Johnson y su de la Jedi, que yo te entiendo, que despotriques contra blockbusters culeros, pero bueno. Bueno, no, ya, sí, ya aquí ya se acaba, ¿eh? Ya, Sí, ya ya, se ya nos acabó. vamos. Ya Ya no sé nos si vamos. Charles vuelva a regresar, entonces despídanse. Yo sí lo voy a Ah, invitar, pero no se preocupen. Yo sí lo invito. No, pues ya no sé, ¿eh? Ya no sé. A lo mejor este es el ah, último capítulo del podcast por siempre. Oh, Si así nos vamos a pues llevar. bueno. ya llegó la ardilla. Si me quitan ese gag, pues pierdo la mitad de mi personalidad. Pero bueno, No, pues ya veremos cómo ya nos lleva saben de con qué eso, estamos ¿eh? hablando, pero bueno, ya. Gracias por otro episodio. Un gusto siempre, bueno, más o menos. Después de ese chistecito. Pero bueno, pues sí. Muy buena plática de estas dos películas. Y pues ya regresaremos con algo más a la próxima. Hasta la próxima.